El tema para hoy, vamos directo al tema. Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. ¿Qué identificamos? ¿Qué podemos pensar cuando yo digo este tema en esta mañana? Con los ojos abiertos, ¿podemos pensar en qué? Visión, ¿qué más? Pendiente, ¿qué más? Alerta, tenemos que estar alerta. Entonces hemos estado varias semanas, ¿verdad? Cómo Dios nos ha hablado del corazón, donde nos dice durante todo este mes que somos sal y luz del mundo, donde nos dice que caminamos en santidad bajo principios y preceptos medulares para nuestra vida, y donde nos ha hablado del corazón diciendo el compromiso la semana pasada que tenemos delante de la palabra de Dios, delante de su presencia, para nosotros mismos, cuando somos honestos con nuestros corazones, cuando somos íntegros, transparentes y podemos reflejar esa luz maravillosa de Cristo para la vida de que nos rodea. De esa manera nosotros en esta mañana reconocemos que tenemos, que necesitamos, que debemos estar con nuestros ojos abiertos en todo tiempo. Les invito a leer la palabra en Mateo 24, 36 al 44. Mateo 24, 36 al 44. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta poderosa palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Permite, mi Dios, que esta palabra construya nuestros corazones. Danos la oportunidad de ser herramienta, mi Dios, útil para la vida de todos que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. La realidad de nuestras vidas es una sola. ¿Cuál es la realidad? Que tiene un final. Nuestras vidas llegará un momento culminante donde entremos en la presencia de Dios. Jesús nos habla a través de esta palabra poderosa para invitarnos a estar despiertos, a estar alerta en todo tiempo. Desde una mirada escatológica, los dichos de Jesús nos advierten y nos exhortan a estar vigilantes, a estar atentos, alertas, a estar despiertos. Cuando nos fijamos en la mirada de los primeros cristianos, nos percatamos de que daban mucha importancia a ese final que llegaría pronto. Los primeros cristianos, los primeros que caminaron a través de ese evangelio, esos dichos de Jesús poderoso, entendían que llegaría el final pronto, entendían que todo iba a llegar a culminar en un momento dado de sus vidas, porque la palabra inclusive les advierte que esa generación no terminaría sin ver el final. Y cuando nosotros podemos ubicarnos en esa palabra, esa perspectiva, ese tiempo, en aquel tiempo, nos damos cuenta de que había una preocupación genuina en el corazón de aquellos que estaban caminando a través de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que el Evangelio ponía en sus mentes y sus corazones un pensamiento, una reflexión genuina en su vida para poder caminar alineado a los preceptos que Jesús les había enseñado. Jesús era tan importante para ellos que no querían olvidarse poco a poco de Él. Ellos entendían que en el pasar del tiempo, a través de todo lo que estaba pasando alrededor de ellos, el mundo que los seducía en ese tiempo, la situación de opresión en la que vivían en ese tiempo, podía causarle en el proceso de la vida
olvidarse de eso que le habían enseñado, de eso que ellos tenían en el corazón y por lo que caminaban. Sin embargo, llevamos al día de hoy más de 2000 años esperando. Llevamos más de 2000 años esperando ese momento. Nosotros los cristianos todavía hoy escuchamos predicaciones donde se puntualiza el fin de los tiempos, donde se puntualiza que el momento va a llegar, donde se puntualiza que el momento llega a su fin, que estemos preparados porque el momento va a llegar. Nosotros creemos eso, el momento va a llegar, para todo va a llegar. Pero ¿qué nos está explicando Jesús? ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Qué nos dice Jesús cuando nos dice, oigan, estén alerta, oigan, mantengan sus ojos abiertos, oigan, caminen, reconociendo que en un momento va a llegar el fin? Eso es un pensamiento escatológico que deja en nuestros corazones. Un pensamiento escatológico significa un pensamiento, una reflexión sobre el fin de los tiempos. De esa manera les hablaba Jesús en ese momento. De esa manera Jesús explicaba lo que les esperaría en ese tiempo. Les advierte diciéndole, oigan, en cuanto al día y la hora, ¿qué dice ahí? Nadie lo sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo, ni aún Jesús sabía eso en su humanidad, ¿verdad? ¿Cuándo llegaría ese momento? Solamente lo sabe ¿quién? Dios. Únicamente Dios sabe eso. Entonces cuando nos está explicando la palabra de esa forma, cuando nos está diciendo eso, en vez de sentir miedo, Jesús nos está expresando un pensamiento maravilloso que nos da esperanza. En vez de sentir miedo del fin de los tiempos, en vez de decir alerta, que el tiempo va a llegar, en vez de decir quizás en mi mente y mi corazón, arrepiéntete, podría decir yo en mi mente y mi corazón, qué grande es Dios, qué bueno es Dios para mi vida, que me acompaña, que solamente Él puede saber, porque me mantiene caminando como bajo esos preceptos que hemos dicho hace varias semanas, me mantiene caminando bajo esa justicia, bajo esa paz, bajo los preceptos del reino de Dios para nuestras vidas, justicia, paz, esperanza, consuelo, amor. Entonces nos está invitando Jesús, oigan, en aquel tiempo cuando le hablaba a los discípulos, oigan, si yo les he enseñado lo que es el reino de Dios, yo les he dicho lo que es el reino de Dios para sus vidas, ya ustedes saben, conocen el reino de Dios a través de mí, porque Él es el reino de Dios para la vida en la tierra. Entonces si ellos conocían, caminaban con Cristo, conocían los preceptos, conocían lo que estaban viendo, ya a través del Espíritu Santo habían recibido la sabiduría, el discernimiento para entender que caminaban bajo esos preceptos. Entonces la palabra no es una palabra de terror, la palabra escatológica del fin de los tiempos no es que sintamos terror, no es que sintamos miedo. La palabra del fin de los tiempos nos exhorta a vivir alertas, a vivir que llenos de su presencia. En los últimos sermones Dios nos ha invitado a reconocer que caminamos con los ojos abiertos. Nosotros caminamos con los ojos abiertos, santificado o en principio de santificación, con principios medulares de libertad para nuestras vidas. Una libertad que nos define como sal y luz del mundo. Nosotros somos sal del mundo, pero somos sal del mundo porque no caminamos con miedo, caminamos con Cristo. Somos sal del mundo porque caminamos llenos de su presencia. Somos sal del mundo porque reflejamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. De esa manera tenemos elementos que nos permiten reafirmarnos en que el corazón late en nuestras vidas. El corazón que late es ¿cuál? ¿Cómo aprendimos? ¿Cuál es el corazón que late en mi vida? El de Dios, el de Dios. Ese es el corazón que late en nuestras vidas. Entonces sabemos que Dios late con fuerza en nuestras vidas a través de Cristo, en el Espíritu Santo. Sabemos que caminamos con esos preceptos maravillosos, con esa alegría, con esa seguridad. Caminamos reconociendo la presencia de nuestras vidas. Nos reafirmamos en una lucha constante, porque tenemos una lucha constante, para evitar que el mundo nos seduzca como lo sedujo en los días de Noé, como dice la palabra, donde todos disfrutaban de la vida sin pensar en las consecuencias. El mundo vive así. El mundo vive la vida sin pensar en las consecuencias. Y como dice la palabra, todos se casan, todos beben, todos comen, todos disfrutan, pero no lo hacen como estábamos aquí anoche. Porque anoche lo hacíamos como. ¿Qué celebrábamos anoche aquí como cuerpo de Cristo? El nacimiento de Cristo. Celebrábamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Celebrábamos que hay un Cristo poderoso que construye nuestros corazones en nuestra vida. Y como cuerpo suyo que somos, nos reunimos aquí anoche
a celebrar, a disfrutar de que somos el cuerpo de Cristo y vivimos con esa alegría y ese gozo en su mente y su corazón. Entonces celebramos que vivimos sin miedo, que vivimos alegres, que vivimos contentos, llenos de esperanza. Vivimos alerta a través de una relación plena con Dios, donde la honestidad es medular, con nosotros mismos, es medular para nuestras vidas. Vivimos atentos a la realidad que nos rodea. Nosotros vivimos con nuestra mirada en el cielo, como he dicho anteriormente, pero de la misma manera vivimos con nuestra mirada puesta ¿dónde? Nuestros pies puestos ¿dónde? En la tierra. Porque si nosotros tenemos la mirada en el cielo y no tenemos los pies puestos en la tierra, ¿qué sucede? Nos convertimos solamente en religiosos. Y nosotros no estamos para ser solamente religiosos. Tenemos que tener discernimiento en la vida de nosotros. Tenemos que caminar con un discernimiento poderoso en las manos del Señor, para que más allá de nosotros entender, como nuestro criterio nos dice que entendamos, podamos tener preceptos, podamos tener criterio a la hora de caminar, de tomar decisiones. Cuidado, porque la palabra nos dice en el versículo 23 y 24, si leemos un poco antes, ¿verdad? La palabra tiene una advertencia. Si vamos un poco antes, el versículo que están anteriores, 23 y 24, nos dice: si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, se complicó, ¿verdad? Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, a hacer posible hasta los que Dios mismo ha escogido. O sea que en este proceso que caminamos, en este proceso en que encontramos la palabra, en este proceso que ahora, en este tiempo, a través de las comunicaciones tenemos la oportunidad de conectarnos en YouTube. Pueden ver al pastor en YouTube, pero pueden ver otras cosas también. En este proceso en que estamos, donde se presentan tantas cosas a través de los medios, nosotros podemos ser seducidos por un pensamiento que no sea correcto. Podemos ver portentos y milagros a través de los medios, podemos ver portentos y milagros o interpretar, vamos a ponerlo de esa manera, que están pasando portentos y milagros en otros lugares y no necesariamente son portentos y milagros. La palabra está diciendo cuidado, que hasta los que son escogidos, hasta nosotros que le hemos dado el corazón a Cristo y lo reconocemos como Señor y Salvador, ¿qué dice? Podemos ser seducidos, podemos ser engañados. Cuidado, mantenga sus ojos abiertos, manténgase alerta. Cuidado, que en la justificación, como hemos enseñado en el estudio bíblico, nosotros mismos no justifiquemos nuestros pasos y estemos caminando por de Noé. Cuidado, que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra falta de lectura de la palabra, interpretación de la palabra y encontrar un evangelio limpio y puro para nuestras vidas, estemos caminando por donde Noé. Entonces la palabra nos pone, ¿verdad?, un compromiso, nos pone una disyuntiva. Tenemos que estar alerta, pero no es alerta de tener miedo, es alerta de caminar con los pies firmes por donde tenemos que caminar. Es alerta para entender que debemos caminar en todo tiempo por el camino estrecho, porque ese es el camino de Cristo. Cuidado con lo que nos estén ofreciendo, cuidado con todas las cosas que nos pueden ofrecer en la vida, que de repente nos pase como a Jesús, que nos encontramos que nos están ofreciendo todo y no tenemos la palabra correcta para hacer, imitar, emular el modelaje de Cristo como estuvo en el desierto y decir no solo de pan vive el hombre, no me interesa, porque se agarraba de la palabra y evitaba que lo tentaran. Necesitamos imitar a Cristo, necesitamos encontrar en la palabra de Dios los elementos, las herramientas necesarias para caminar. Pero como he dicho muchas veces, es importante que nosotros tengamos el compromiso de leer la palabra. Es importante que tengamos el compromiso en nuestras vidas, en nuestra intimidad con Dios, de coger la palabra, escuchar al pastor, apuntar, y esto lo he dicho muchas veces, y llegar a mi casa y hacerme preguntas: ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué en el tiempo de Jesús pensaban así? ¿Por qué la cultura era así de esta manera? ¿Por qué la política era de esta manera? Eso hay que pensarlo, porque de lo contrario interpretaríamos la palabra en nuestro criterio. Y como he dicho muchas veces, ¿verdad?, nuestro criterio, nuestra humanidad es tan finitita, tan chiquitita, que no nos permitiría interpretar correctamente la palabra.
entonces nos ponemos en las manos de Jesús, ponemos la palabra en nuestras manos, para que la palabra construya nuestras vidas de una manera genuina, de una manera especial para nuestras vidas. Jesús nos invita a continuar haciendo la justicia del reino de Dios en medio de nuestro caminar en santificación. Tenemos una responsabilidad, caminar en justicia a través de Cristo Jesús. Ofrecer paz en la vida de aquellos que nos rodean, ofrecer esperanza, empatía por el que sufre. Nos invita a ser misericordiosos y sentir el amor de Dios a la vida en todo tiempo. Entonces, cuando leemos esta palabra que estamos leyendo a través de Mateo, que nos está diciendo ahora los ojos, el fin se acerca, no se refiere a que nos sentemos a esperar que una catástrofe venga, no se refiere a que nos sentamos a esperar que venga un diluvio, no se refiere a esperar que cosas malas en mi vida, se refiere a que tengas el corazón lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de justicia para los que te rodean, que en medio del proceso de tu vida, sea cuando sea que venga el fin de los tiempos, porque ninguno lo sabemos, sea cuando sea, tu corazón esté lleno de esos preceptos maravillosos en todo tiempo, que no permitamos que nuestro corazón divague, que no permitamos que nuestro corazón se alinee a la tristeza, porque Jesús nos está diciendo: manténganse alegres, manténganse contentos, llenos de esperanza, llenos de vida, de paz, porque su caminar es glorioso, mi hermano. Y cuando caminamos de esa manera, llenos de esa alegría, llenos de ese gozo, caminamos en justicia. Sin estas cualidades no es posible caminar imitando a Jesús en todo tiempo. Cuando miramos a Jesús en la palabra, cuando Jesús caminaba por la tierra, Jesús no caminaba en Puerto Rico, ¿saben? En Puerto Rico hay democracia. En Puerto Rico cualquiera puede pararse en la calle y decir lo que quiera, a quien quiera, y eso es democracia. Hay libertad de expresión. Cuando Jesús caminaba en la tierra, había opresión, había necesidad, había hambre, había lucha. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, había marginados. Y todavía he dicho aquí también que el sistema social que tenemos margina a muchas personas, pero en aquel tiempo era bien marcado cómo se imaginaba a las mujeres, a los niños, como he dicho muchas veces. Jesús caminaba en ese tiempo donde se vivía de esa manera. Y cuando Jesús está diciendo estas palabras, cuando nos invita a tener esperanza, en aquel tiempo a los que estaban allí, lo que estaba hablando era algo bien complicado, bien difícil, porque quizás para nosotros, como he dicho antes, que tenemos una pluma donde sale agua, que tenemos comida en la nevera, que tenemos una iglesia con aire acondicionado, con butacas acobinadas, se nos hace sencillo quizás asimilar estas palabras de esperanza. Y con todo y con eso, en muchas ocasiones nosotros nos afligimos, ¿verdad?, con lo que está pasando en nuestras vidas, porque es natural, es nuestra humanidad. Pero sin embargo, Dios nos invita a reconocer que en medio de la situación más complicada como la que vivía Jesús en ese tiempo, debemos sentir la oportunidad de llenar nuestros corazones de esperanza, de tener la oportunidad de llevarle esperanza a otros en medio de nuestro caminar. El corazón de Dios late con fuerza en nuestro interior y podemos sentirlo. El corazón de Dios late con fuerza en nuestro interior y podemos sentirlo. Amén. Gloria a Dios. Late con fuerza. Nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros sentimos cómo el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Nosotros podemos sentir eso en el momento más difícil de nuestra vida. Vemos por los ojos de Jesús. Nosotros como iglesia miramos por los ojos de Jesús. Nosotros como iglesia somos su cuerpo, escuchamos por los oídos de Cristo. Nosotros como iglesia expresamos a Cristo cada vez que hablamos. Ese es el compromiso que tenemos, que más allá de humanidad podamos mirar con los ojos de Jesús. Eso no es tan fácil. Que podamos escuchar con los ojos de Jesús. ¿Qué significa escuchar con los ojos con los oídos de Jesús? ¿Qué significa eso? Cuando yo escucho cualquier cosa que viene del exterior, de afuera, yo puedo discernirlo, yo puedo filtrarlo a través de los oídos de Cristo. Yo puedo tener discernimiento de lo que estoy escuchando porque el Espíritu Santo me redarguye y me da ese discernimiento. Pero tengo que tener fe, tengo que entender que el Espíritu Santo en mi vida me da la oportunidad de hacer eso. Yo miro con los ojos de Jesús, porque la medida en que mi humanidad puede ver más allá de mí, más allá de lo que está pasando en mi vida, y yo puedo discernir quizás en la expresión de un hermano, en el hablar de un hermano, puedo escuchar quizás algo que no me gusta, pero yo puedo conocer el corazón de mi hermano. Y yo puedo decir, no, si es que Lili expresó algo
Pero yo sé que Lili es amor, yo sé que Lili siente amor por mí, yo sé que Lili siente la presencia de Cristo, y quizás en su humanidad expresó algo, pero yo sé que no fue lo que yo estoy entendiendo humanamente. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento, porque si no, humanamente, cuando estamos juntos, hay muchas diferencias, más de las que tenemos los bautistas ahora, ¿verdad? Porque los bautistas tienen muchas diferencias, pero las diferencias que tenemos son diferencias normales entre los seres humanos, de expresión, diferencias de interpretación, pero pudieran haber diferencias humanas que nos dividen. Pero ¿qué pasa? Cuando yo escucho a cualquier hermano decirme algo a mí como pastor, yo puedo discernir en ese hermano lo que en Cristo me está tratando de decir. Yo puedo tener discernimiento y entender en unas expresiones, poder discernir lo que realmente está tratando de expresarme, porque eso el Señor nos lo da como cuerpo de Cristo. Yo puedo expresar humanamente algo con mi boca, pero yo reconozco que quien tiene que hablar a través de mí, ¿quién es? Cristo. ¿O ustedes no han estado en algún momento con una persona que le ha incomodado y humanamente la palabra dice que pecó como quiera, ¿saben? Por eso es que la palabra dice que todos somos pecadores, porque humanamente usted puede pensar, este hermanito, si yo no fuera cristiano, porque eso pasa, si yo no fuera cristiano, te fuiste radical ahorita, pero pasa, Nacho, pasa. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en medio de tu caminar, en ese proceso humano que tenemos, en vez de cuando nosotros sentimos eso en nuestras vidas, podemos decir, hermano, en el nombre del Señor, que Dios lo bendiga, porque tenemos ese discernimiento, ¿verdad que sí? De sacar mi humanidad y permitir que el Espíritu de Dios sea quien hable, sea quien se exprese. Tenemos el discernimiento, la capacidad de, en medio de un coraje, bajar la cabeza y humillarnos y decir, está bien, no hay problema, y seguir caminando. Tenemos el discernimiento en nuestras vidas de saber cuando alguien está tratando, como dice el pueblo Burabo, de hacernos rosca y quedarnos calladitos, sabiendo, quedarnos en silencio y decir, Señor, cubre la vida de esta persona, llévalo contigo, dale discernimiento, dale un buen pensamiento, dale vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos la capacidad de hacer eso en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos esas capacidades y vemos cómo Jesús nos está poniendo en el corazón, oigan, tu momento va a llegar en algún día. Pensamos que es el fin del mundo. Es lo que viene a nuestra mente normalmente cuando leemos esto. Esto es un pensamiento apocalíptico, ¿verdad? Pensamos que es el fin del mundo, va a llegar el fin de los tiempos. Pero hermano, usted va a morir algún día. Usted no va a ser eterno. Entonces quizás su apocalipsis llegue cuando usted parta con el Señor. Prepárese, esté listo, esté atento, tenga los ojos abiertos y permita que el Espíritu Santo redarguya su vida en todo tiempo. Camine con el Espíritu Santo redarguyendo su vida en todo tiempo, con los ojos abiertos, alerta a lo que está sucediendo a su alrededor. Ya dejamos de preguntarnos o preguntarle a Jesús, ¿cuándo lo vimos hambriento? Como hacían los discípulos. ¿Cuándo te vimos con sed, Jesús? Ya dejamos de preguntarnos eso. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Porque podemos derramar su amor en todo aquel que necesita. Nosotros como iglesia tenemos la capacidad en el Espíritu Santo de hacer eso. Entonces nosotros tenemos la capacidad del discernimiento de entender la necesidad de otro y llorar ante la necesidad de otro, sufrir la necesidad de otro. Ya nos preguntamos, Señor, ¿cuándo te vi? Con necesidad. Ahora actuamos, inmediatamente vemos la necesidad, porque eso es lo que Dios pone en nuestros corazones. Somos sal y luz del mundo. Sin embargo, es importante que no bajemos la guardia, que nos mantengamos vigilantes, dice la palabra, con los ojos abiertos en todo tiempo, dice la palabra en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Entonces nos preguntamos ahí, ¿y cómo lo hacemos? Se trataba de Raptor, una película cristiana, que no es tan vieja, hace quizás unos 5 o 6 años atrás, que la vieron por el cine, yo creo que la vi por Lili. Y me acuerdo una parte, en esa película cuando vi, recuerdo que cuando llegó el momento que llegó el rapto, todos los que se quedaron empezaron a buscar dónde meterse, dónde ir, corriendo todo el mundo. Por las calles tuve a la gente corriendo, todo el mundo estaba desesperado, había un desorden increíble,
y de repente ven una iglesia y van corriendo a la iglesia, porque eso es una realidad del ser humano. Cuando estamos asustados buscamos de Dios. Todo el mundo quiere ir a la iglesia. Mientras no tengamos miedo, nadie quiere ir a la iglesia. Todo el mundo va, digo, los que están afuera, van a la iglesia cuando tenemos miedo. Y todo el mundo arrancó a correr para la iglesia, y cuando abrió la puerta, adivinen quién abrió la puerta. El pastor. Y en aquel momento no me impactó. Yo dije, pero ¿cómo va a ser el pastor que abrió la puerta? Y la gente de la película que estaba allí, que abrió la puerta, se encuentran con el clerical del pastor. Pero ¿cómo es posible? Usted se quedó. Le preguntan al pastor. Y el pastor le dice, muy triste, entren, hermano, entren. Lo pasó dentro de la iglesia. Cuando usted piensa con la realidad de la vida, ¿verdad? Porque muchas veces como iglesia, como religión, pensamos, como he dicho muchas veces, que el pastor no tiene pecado, que el pastor es un ángel que cayó del cielo. Y que el Señor lo puso aquí, un ángel del cielo. No, el pastor no es un ángel del cielo. El pastor es un hombre, como cualquier hombre que acepta una responsabilidad, como cualquier persona de la iglesia que acepta responsabilidad en la iglesia. Y en ese proceso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender eso, cuando yo en mi humanidad puedo entender eso, cuando yo puedo caminar reconociendo que tengo que tener mis ojos abiertos, que tengo que estar alerta también todo tiempo, cuando yo como pastor puedo reconocer eso, entonces las cosas cambian, porque entonces ya no es importante eso que está atrás, porque nosotros no hacemos sacrificios, ya saben. El único sacrificio que hacemos nosotros, ¿cuál es? Poner nuestras vidas en las manos del Señor, humillarnos, adorarle en todo tiempo. Entonces cuando nosotros reconocemos esos elementos en nuestra vida, cuando reconocemos que somos humanos, que tenemos defectos, la palabra nos invita a mantener nuestros ojos abiertos. La palabra nos invita a reconocer la realidad de nuestra vida, a poner nuestros pies firmes en la tierra, reconocer mi realidad como ser humano, reconocer quién soy delante de la presencia de Dios, íntegramente, reconocer los defectos que tengo, asumirlos responsablemente y decir, Señor, necesito que me abran los ojos, no para ver lo que está pasando afuera, necesito que me abran los ojos, porque tengo tantos defectos que muchas veces no me doy cuenta. Señor, necesito que abran mis ojos, porque Señor, necesito caminar en tu precepto y no sé cómo hacerlo. Señor, abre mis ojos, porque yo a veces pienso, y voy a hablar de mí, como pastor, que ya tengo el cielo gano, y esa es la realidad de mi vida. Abre mis ojos, Señor, para poder caminar contigo todo tiempo. Abre mis ojos, Señor, para que en medio de mis debilidades yo pueda caminar imitando tu presencia en Cristo Jesús. Quiero imitarte, quiero caminar contigo. Necesito que me ayudes, porque yo solo, ¿saben qué? No puedo. Entonces entramos en esta dependencia tan hermosa, donde nos hacemos siervos, esclavos de Cristo, y encontramos ¿qué? En la esclavitud con Cristo. ¿Qué encontramos? Que el Señor nos liberta, somos libres. Y en esa libertad caminamos. Y entonces la palabra dice, como dice la canción, hay una canción que dice, ya no tengo temor, ahora soy que... Yo no sé cantar, ¿saben? Así que me perdonen. No tendré temor. Ahora somos hijos de Dios. Entonces caminamos sin temor. Y cuando escuchamos esta palabra apocalíptica, cuando encontramos una palabra escatológica del fin de los tiempos, en vez de sentir miedo, siento gozo, siento alegría, me puedo preparar, me puedo poner los recursos necesarios para poder caminar preparado. No tan solo eso, preparando a los que me rodean, diciéndole, oye, hay un Dios poderoso que te ama, un Dios poderoso que quiere caminar contigo, un Dios poderoso que está en ti, que camina contigo en todo tiempo. No tengas miedo, camina sin miedo. Y cuando llegue el fin, ¿saben qué? Gloria a Dios, como decía Pablo, para Cristo vivo, para Dios vivo y para Dios muero, no importa lo que venga. Estamos en Dios, estamos en Cristo Jesús y tenemos ganancia. Entonces, de esa manera, cuando miramos la vida de esa perspectiva, vivimos con esa alegría, con ese gozo en nuestras vidas. Debemos mirar el Evangelio como uno vivo, lleno de preguntas para nuestra vida. Si no hay preguntas, escucha lo que le voy a decir. Si usted no tiene preguntas con lo que yo hablo, no podrá haber respuesta. Usted no puede encontrar respuestas en la palabra si no se hace preguntas. Usted no puede encontrar respuestas en lo que está escuchando aquí hoy si se va de aquí y da por cierto todo lo que yo hablé y llegó a su casa y oye, yo escuché la palabra de hoy ya. Se supone que usted salga de aquí lleno de preguntas y que busque la palabra que yo cité, la lea, la escudriñe, pregúntese en su vida,
todas las preguntas que el Señor pone en su corazón. Y si tiene duda, pastor, explíqueme esto. Con un hermano que está sudado, que usted entienda que está maduro espiritualmente, un diácono, explícame esto, no entiendo esto. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Porque usted se construye en su vida en la medida en que usted va haciendo eso poco a poco en su vida. Construye en su corazón, madura espiritualmente. Vivir una vida espiritual interactiva con Dios, no pasiva. Jesucristo no era pasivo, que le pueda ayudar a madurar en todo tiempo para tener una mirada de fe en nuestras vidas, en la persona de Jesús. Solo Jesús nos puede mantener con los pies en la tierra, en lo esencial y verdaderamente importante para la vida. ¿Qué es lo esencial y verdaderamente importante para la vida? El Evangelio. El Evangelio, la buena noticia para nuestras vidas. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eso dice la palabra. No sabemos la hora. Cuando le digan que hay guerra, cuando le digan que Jerusalén, que ahora todos los medios están inundados con eso, ahora citan la palabra, Jerusalén está sitiada, los ejércitos están en Jerusalén, Jerusalén está pasando esto, hay guerra en Jerusalén, el tiempo está llegando. Cuando usted escucha esas cosas, nadie sabe el tiempo, solamente el Padre. Y guerras han habido desde antes de Jesucristo. Lo que pasa es que no había YouTube, ni había Facebook, ni había TikTok. No podíamos verlo, no nos enterábamos. Es más, en 1960 en Puerto Rico había guerra en Vietnam. Usted se enteraba cuando llegaban las personas del ataúd porque no se enteraba lo que pasaba. Vivían aquí todo el mundo comiendo y fiestando, y allá había guerra, y puertorriqueños allá. Solamente sufrían acá quienes, los familiares sufrían que tenían sus hijos al lado de allá. Entonces, cuando nosotros podemos ver que las comunicaciones nos acercan tanto, ¿verdad? Que ahora están grabando, el otro día estaban grabando en CNN una periodista, y mientras hablaba, un misil cayó en el edificio de atrás. Lo vemos al instante en vivo. Es claro que tenemos que asustarnos, pero no permita que las personas utilicen la palabra para sembrarle miedo a su mente. La razón para llegar a Cristo no es el miedo. La razón para que la gente llegue a Cristo es el amor, es la alegría, es la paz, el gozo, la esperanza. La razón para que las personas estemos sentados aquí hoy es porque queremos en acción de gracia darle nuestro corazón a Cristo en agradecimiento. Señor, gracias por lo que me has dado. Yo no llegué aquí porque tengo miedo. Entonces esto yo lo repito, y llevo 2 años repitiéndolo. Y te voy a decir que muchos pastores repiten eso. Pero es que yo sigo repitiendo eso y sigo viendo tantas cosas, escuchando tantas cosas, ¿verdad? El fin de los tiempos se acerca. Y los cristianos son los que hablan así. ¿Y qué tiene que ver que se acerque el fin de los tiempos? Si yo estoy preparado, yo estoy en Cristo Jesús. Yo vivo en Cristo, yo camino en Cristo con mis ojos bien abiertos. Y a todo el que se acerca le di palabras de esperanza. De nada sirve educarnos en la palabra o discutir temas sobre religiosidad. De nada sirve hablar de sexualidad o la moral bíblica, de lo que estoy hablando. De nada sirve usted pone su dedo, señalar lo que pone en malo, pero con todo el respeto, en la palabra de Dios nosotros no tenemos la capacidad de señalar, ¿saben? Ni la autoridad de señalar. De nada sirve si no despertamos en otros el discernimiento para encontrarse con un Dios de amor. De nada sirve yo señalar lo que está haciendo alguien mal. ¿De qué me sirve eso? Si la persona no puede encontrar lo que le estoy diciendo, el amor de Dios. Si la persona no puede encontrar ese camino, si no puede abrir sus ojos, abre tus ojos. De nada sirve si no podemos entender que Jesús vivía su vida plena en Dios. Jesús no se enfocaba en el pecado, ¿saben? Porque si Jesús se hubiera enfocado en el pecado, todo el que se acercara a él, ¿qué pasaba? No estaba sano. Y Jesús todo dice la palabra en Capernaum, todo el que se acercaba lo sanaba. Entonces, si Jesús hubiera estado enfocado en pecado, en que aquel pecó, aquel no pecó, aquel hizo, aquel no hizo, todos esos milagros que hizo no se hubieran dado. Porque hubiera tenido que sentarse en una esquina a esperar que la gente llegara a confesarse todo lo que estaba haciendo mal y todo lo que hizo para poder darle sanidad. Y si él entendía que había sanidad, entonces ese no es Cristo. Cristo no señalaba, Cristo no está enfocado en el pecado o en la moral, en el cumplimiento de la ley. Imagínense que Cristo caminaba siendo rabí, rompía todas las leyes de los judíos, sanaba los sábados, no se lavaba las manos y se comía un cantemán con las manos sucias, los discípulos hacían lo mismo,
Entonces todos esos preceptos, esas leyes que había judías, Jesucristo iba enseñando la moral de Dios ante esas leyes, ¿verdad? Para que ellos pudieran entenderla en el amor de Dios. Su enfoque estaba en el sufrimiento de todos, en la oportunidad de ofrecer una vida digna, dichosa a los marginados. Ese es el propósito. Cuando Dios nos dice abre tus ojos, nos está diciendo, oye, abre los ojos, ofrece a los que te rodean una vida digna, ofrece al que te rodea una vida dichosa, ofrece al que te rodea esperanza, ofrece al que te rodea vida, el amor de Dios para que encuentre vida y vida en abundancia. Pero sabe esto, que si el padre de la familia supiese que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Si usted supiera cuándo Dios va a venir, el mundo entero fuera cristiano. Porque así es fácil, ¿verdad? Yo sé que va a venir dentro de 2 semanas. Estuvieran todas las iglesias llenas, esperando la venida de Cristo. Así cualquiera lo hace. Nosotros sabemos que hay un fin, pero si nuestro cristianismo no nos permite vivir plenamente en Jesús y creer espiritualmente en el amor de Dios, de nada sirve. Debemos cambiarle el nombre a nuestra religiosidad, porque no seríamos cristianos. Si nos conmueve la necesidad de otros, no tenemos un caminar piadoso. Debemos ser empáticos, misericordiosos en nuestra vida. Hermanos, Jesús no era pasivo o indiferente, era controversial, era creativo, con los ojos bien abiertos, atento a todo lo que le rodeaba. Ese era Jesús. Y nos está pidiendo que hagamos lo mismo, que seamos más interactivos a través de Él. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Iglesia, para concluir, no sabemos ni el día ni la hora, pero debemos mantenernos preparados. Al igual que Jesús, debemos mantenernos con los ojos abiertos, resistirnos ante la indiferencia, indignarnos ante la injusticia, la humillación y el sufrimiento de otros. Debemos sentir esas cualidades en nuestro corazón. Debemos levantar la voz ante la injusticia. Debemos reconocer nuestras limitaciones y luchar en todo tiempo por una sociedad más humana, más feliz y más justa. Jesús nos invita a mantenernos atentos, a no dejar de ser sal y luz del mundo. Nos invita a sentir el corazón de Dios latiendo en cada uno de nosotros. Ponga sus manos en su pecho, en su corazón un momento. Ponga la pieza. ¿Quién siente ese tucu-tucu? Si usted es cristiano, digo, todos somos cristianos. Si usted siente el poder del Espíritu Santo, lo que usted está sintiendo, ponga su mano duro ahí, preste la duro para que sienta bien. Lo que usted está sintiendo es el corazón de Dios, ¿sabe? Y si lo miramos de esa perspectiva, cuando sentimos ese latir poderoso, ¿verdad? Y podemos interpretar que esto que era de aquí dentro es Dios en mi vida. Póngase eso en el corazón, en su mente. Dios late en su vida. Dios está con usted todo el tiempo. El corazón que late a través de todos estos preceptos que he mencionado es el corazón de Cristo Jesús. Y cuando usted entiende que el corazón de Cristo Jesús es el que late en su vida, cuando usted entiende que esto que está sonando aquí es Dios en su vida, usted va a caminar reconociendo el amor y la gloria de Dios. Va a reconocer que camina con seguridad, con alegría y con gozo, aunque venga el fin de los tiempos. Aunque venga el final, usted va a caminar toda su vida con alegría y con gozo. Va a caminar con alegría y va a demostrar paz y justicia a aquellos que le rodean. Nos invita a sazonar el mundo siendo diferente, pensando diferente. Nos invita a no ser como el mundo. Nosotros no somos como el mundo porque vivimos en paz, en alegría y en gozo. Porque vivimos llenos de esperanza. Por eso no somos como el mundo. El mundo lo que vive es un caos. Y cuando escuchamos el mundo lo que vive es un caos. Guerra, problemas, situaciones, dificultades, economía. Y los que hacen inversiones en la bolsa, se les está cayendo hasta el pelo. Porque es difícil, está la cosa bien complicada. Entonces nosotros no vivimos de esa manera. Vivimos llenos de esperanza. Debemos seguir cautivando el discernimiento de Dios para nuestras vidas. Debemos reconocer que Dios sigue iluminando con su luz a través del corazón de cada persona que ha tomado la decisión de ser un farol en las manos de Dios. Nosotros somos faroles encendidos en las manos de Dios. Nosotros somos faroles que iluminan. Nosotros no podemos permitir que nuestra luz, la luz de Cristo, se apague.
Debemos vivir iluminando con Cristo todo lo que nos rodea. Y para poder eso tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos, llenos de esperanza, llenos de luz, llenos de alegría, de paz, de gozo. Debemos reflejar el reino de Dios para la vida de los que nos rodean. Debemos reflejar la alegría de ser cristiano, la alegría de saber que el momento llegará, como dice Jesús. Llegará el fin en un día, cuando llegue. Pero cuando ese momento llegue, vamos a hacerlo, vamos a recibirlo con gozo en nuestro corazón, con gozo, porque hay personas que reciben ese momento ya en sus manos, reconociendo que ya van a ir con el Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Reconocemos que en todo tiempo nuestro caminar nos lleva a eso, nos lleva a un futuro lleno de esperanza, porque nuestra esperanza no está en que sanemos, nuestra esperanza no está en que tengamos dinero, nuestra esperanza no está en que consigamos lo que queremos humanamente, nuestra esperanza está en que estamos en las manos de Cristo. Y que cuando llegue el momento, estamos en las manos de Cristo. Y es ahí que estriba nuestra esperanza. Independiente de cuál sea el futuro que nos espera, eso lo sabe Dios, solamente lo sabe Dios. Porque dice la palabra que ni Jesús ni los ángeles del cielo saben cuál es el futuro que le espera a usted. El futuro solamente lo sabe Dios. Así que ponga sus manos, ponga su vida, ponga su corazón al servicio de Dios en todo tiempo. Eso significa que cuando usted escuche palabras, cuando escuche vientos de guerra, cuando escuche vientos de desastre, cuando escuche vientos de enfermedad, cuando escuche vientos que vienen por ahí, que hará todo de guerra y enfermedad y problemas, usted tiene su corazón en las manos de Cristo y usted vive esperanzado en las manos del Señor. No se deje llevar por eso, manténgase vigilante, manténgase atento, pero con alegría, con gozo, con esperanza, porque nosotros vivimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie, vamos a orar.